buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Suel Al-Janabi. Represento la Iniciativa de Desarrollo de la Capacidad. Les doy la bienvenida a todos para nuestro primer webinario sobre información digital sobre secuencias. Hoy elegimos examinar la IDS en los diferentes foros internacionales que se ocupan del tema. Al igual que en el pasado, este webinario cuenta con el apoyo del Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores y el Ministerio Sudafricano de Pesca, Bosques y Medio Ambiente, y también la Iniciativa sobre Desarrollo de Capacidad de la ABS. Bienvenidos todos. Al igual que en el pasado, este webinario se transmitirá en diferentes idiomas, se celebra en inglés, pero hay interpretación simultánea al francés y al español. En la parte inferior de la pantalla podrán ver los diferentes idiomas, entonces elijan el que prefieran. Se está transmitiendo por Zoom. Quizás en otras versiones no se pueda, verifiquen también. Vamos a poder utilizar el chat en unos segundos y si desean contribuir al chat, por favor háganlo en inglés. Se puede utilizar DeepL o Google Translate, naturalmente, para poder contribuir en inglés. En cuanto al chat, queremos tener un webinario interactivo, de modo que al finalizar el webinario o antes de que finalice, habrá un espacio para preguntas y comentarios. Como verán, se pueden hacer preguntas de carácter conceptual y técnico y también comentarios al respecto. Así que cuando envíen un mensaje, envíenlo a todos, everyone. Vamos a recoger lo que se incorpora al chat, tanto como preguntas como contribuciones. Y posteriormente vamos a tratar de establecer al final un diálogo moderado para transmitir las preguntas y comentarios a los panelistas. Vamos a agrupar los comentarios y las preguntas para que los panelistas los puedan abordar. Lo que no se pueda abordar por cuestiones de tiempo, lo vamos a utilizar para la continuación del proceso, para futuros webinarios. Así que les pedimos, por favor, que no hagan comentarios irrespetuosos, porque no van a recibir respuesta y tampoco van a ser tolerados. Vamos a tener que eliminar a las personas que lo hagan del webinario. ¿Qué tenemos hoy en nuestro programa? Primero va a haber un breve comentario de bienvenida a cargo de Noruega y de Sudáfrica. Luego vamos a examinar brevemente la situación actual en lo que respecta a las negociaciones y decisiones en los foros internacionales sobre IDS. Eso lo hará Hartmut Meyer. Y también habrá un panel sumamente interesante moderado por Timothy Hodges, y participarán Margot Bagley, Daniel Cajeri, Sueri Moon y Daniele Mancella. Y posteriormente habrá otros anuncios y preguntas. Y finalmente, comentarios finales. Nuestros amigos de Noruega y de Sudáfrica, esperamos que ya hayan llegado. Así que le pedimos a Gaute que pronuncie las primeras palabras de bienvenida. Muchas gracias, Suhel.
quizás puedan verme, además de escucharme. Bienvenidos a este webinario organizado por la Alianza Bilateral Noruega-Sudáfrica y la Iniciativa de Desarrollo de Capacidad de Acceso y Participación en los Beneficios. Me complace mucho la repercusión que ha tenido este grupo, lo que ha logrado que se aprobara el Marco de Montreal y la decisión sobre IDS, el diálogo mundial sobre IDS y la Alianza Noruega-Sudáfrica se estableció para promover los intercambios formales y también para aumentar los conocimientos sobre IDS. Estamos ahora en la etapa de aplicación del marco. En Turquía el año próximo tendremos el mecanismo sobre IDS que ya estará en marcha, esperamos. El examen de la IDS en el convenio sobre diversidad biológica y otros foros es un muy buen lugar para comenzar nuestras conversaciones. Como se sabe, la Conferencia Intergubernamental de la UNCLOS acordó un acuerdo vinculante sobre el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas que están fuera de la jurisdicción nacional, y la IDS tuvo un papel muy importante, tal como lo desempeñó también en Montreal en diciembre. La relación con el mecanismo del convenio estuvo en primera línea en estas conversaciones. Y también lo está en otros lugares donde la IDS ocupa un lugar fundamental. Muy buena suerte entonces con este webinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaute. Aparentemente, Simon tiene algunas dificultades para conectarse. Espero entonces, Gaute, que usted haya podido hablar en nombre tanto de Noruega como de Sudáfrica. Antes de pasar al aspecto sustantivo, sería conveniente saber quiénes asisten al webinario. Y le quisiera pedir a Yannick, entonces, que nos presente un breve cuestionario para los participantes, nada confidencial. Simplemente les pedimos que respondan a las preguntas que figuran aquí, es decir, de qué región provienen, a qué sector representan, y también en nombre de qué foro están observando este webinario, foro que esté relacionado con la IDS. Eso naturalmente nos va a ayudar a darle forma a nuestras conversaciones y también nos permitirá tener una mejor idea de quiénes o de dónde van a derivar las preguntas. Es muy interesante ver que hay una representación casi equitativa. Algunos quizás por los usos horarios tengan más representación que otros, pero todas las regiones están representadas. Y también vemos que hay muchos representantes de gobiernos y organizaciones gubernamentales, también el ámbito académico, el sector privado. Todos ellos están presentes. Hay una mayoría de representantes de gobiernos y en su mayoría siguen el convenio sobre la diversidad biológica, pero también es muy grato observar que hay expertos que siguen otros foros como la UNCLOS, la FAO, la OMS. Hay unos 20 aproximadamente que representan a otros ámbitos, pero nos parece todo ello muy interesante. Entonces, ahora le voy a pedir a mi colega Hartmut Mayer de la Iniciativa de Desarrollo de la Capacidad que nos presente un panorama general sobre la situación actual
en lo que respecta a los distintos procesos, las decisiones y las negociaciones. Harmut, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Muchas gracias, buenas tardes, según sea la hora del día. I'm going to inform about Voy a presentar información the world and acerca de las distintas partes del mundo. Nos complace mucho que podamos volver a hablar sobre estos temas en estos webinarios, acerca de las novedades que se vienen registrando work on the COP decisions of the CBD en lo que tiene relación con las decisiones de la COP sobre el convenio y también contribuir a los otros foros. Muy brevemente como introducción, porque entendemos voy a presentar la iniciativa sobre el desarrollo de la capacidad como tal. Es una iniciativa que cuenta con múltiples donantes, que es albergada por el gobierno alemán y por el Organismo de Desarrollo y por la iniciativa ABS, y funciona desde hace tiempo, está ahora en su quinta etapa. Hemos seguido la evolución del protocolo de Nagoya y ahora estamos trabajando en su puesta en práctica. Y vamos a ver la situación en los diferentes países en los que nos ocupamos del tema, además de las intervenciones nacionales. Hacemos hincapié también en las deliberaciones internacionales. Estamos participando en las respectivas negociaciones, como por ejemplo en este webinario. Hemos desarrollado diferentes formatos en diferentes ámbitos para ocuparnos de este tema. Todo ello en los últimos 3 años. Pasamos a la siguiente imagen. Este es un breve panorama general de lo que hemos hecho. No voy a entrar en los detalles. Ya he visto una pregunta. Se me ha preguntado si vamos a compartir las diapositivas. Sí, podrán encontrar las diapositivas y la grabación del webinario en nuestra página. Este es un breve panorama de lo que hemos hecho hasta ahora en apoyo de las negociaciones. El retiro sobre IDS y el diálogo sobre IDS, algo que ocurrió en Montreal en el diálogo sobre el convenio sobre la diversidad biológica. La siguiente imagen. Vamos a comenzar con un breve panorama general de dónde procedemos, qué es lo que se ha logrado hasta ahora. En realidad, el debate sobre IDS comenzó en 2016 en el Convenio sobre Diversidad Biológica, donde se planteó la cuestión en la mesa de negociaciones y se habló de soluciones sobre la participación en los beneficios en materia de IDS para poder aplicar el principio del convenio también a la información sobre recursos genéticos. En los 2 años subsiguientes se llevaron a cabo estudios y actividades y en la próxima COP, en 2018, comenzaron las negociaciones sustantivas. Después de esa conferencia,
tuvo que continuar el proceso para aclarar de qué manera se debería abordar la IDS en el marco sobre biodiversidad mundial posterior a 2020. Las negociaciones fueron arduas, naturalmente, y se tomaron decisiones adecuadas, lo que a su vez permitió adoptar medidas en materia de desarrollo de este tema en distintas partes del mundo y por parte de diferentes actores, como la iniciativa de acceso y participación en los beneficios. Naturalmente, la pandemia afectó todo esto, pero a la vez nos dio tiempo para continuar negociando. En la COP15 se tomó la decisión de establecer un sistema multilateral sobre acceso a los beneficios en materia de IDS. La próxima COP tendrá lugar en 2024, pero a la vez este no es el único foro. Esto se debate en todos los foros internacionales que se ocupan de la investigación y el desarrollo en materia de recursos genéticos. Los distintos ámbitos, para todos los ámbitos que están fuera de la jurisdicción nacional. En la OMPI podemos ver que hay un parámetro sobre IDS en las solicitudes de patentes. Puede ser un parámetro muy útil para dar seguimiento en todos los ámbitos en los que aparece la cuestión de la IDS. En la Convención sobre el Derecho del Mar hubo un acuerdo sobre recursos genéticos marinos y participación en los beneficios en materia de IDS. Eso fue reciente. En la OMS, por su parte, se están llevando a cabo negociaciones de un tratado sobre la pandemia y en la FAO hay un tratado internacional sobre los recursos genéticos. Se está debatiendo también distintos aspectos del tratado y las negociaciones aún no se han reanudado. On those negotiations or those fora which actually produce text. This is, as I said, the UNCLOS agreement. Me concentro en foros que produjeron textos. La OMS, el Tratado de la Pandemia, será también presentado, pero por supuesto, esto está también sujeto a negociaciones. Y lo que podemos anunciar es que la OMS seguirá trabajando hasta el 2023, donde siguiente diapositiva. Tim, si te parece bien, podríamos pasar al panel. Y yo te presentaría. Eres conocido por muchos como profesor en la Universidad de Montreal y moderas un panel de DSI en distintos webinarios. Tienes la palabra para brevemente explicarnos con quién vamos a tratar ahora en la discusión de panel. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y hola a todos. Voy a facilitar o voy a moderar el panel, la discusión de panel, que promete ser informativa. Este webinario, por lo que yo sé, no tiene precedentes porque incluye una serie de panelistas que son bien conocidos y reconocidos expertos a nivel mundial. Los que no me conocen, soy el profesor Tim Hodges, trabajo en la Universidad de Montreal en el Instituto para el Estudio de Desarrollo Nacional.
mis antecedentes, bueno, yo soy carrera diplomática. Durante muchos años he trabajado en el DSI en distintos foros. Helmut, sucintamente, en su última diapositiva, nos hubiera dado una visión rápida de las formas más activas del DSI y de cuál es el paisaje en este momento. No ha podido ser exhaustiva y ahora podemos, entre los panelistas, entrar un poco más en detalles sobre cuáles son las distintas formas en las que se puede tratar el tema del DSI y últimamente los panelistas hablarán de los prospectos y del futuro del DSI en todo el mundo. Al tratar de distintos foros, me parece que son además muy diversos, creo que podemos dedicar más tiempo a presentar a los panelistas de lo que yo dedicaría normalmente. Nos hemos asegurado de que las cámaras de todos los panelistas están funcionando. ¿Es así? Excelente, parece que sí. Voy a presentar a los panelistas, comenzando con el profesor Michael Budley. Es investigador y profesor en la University School of Law de Atlanta. Es amigo de la presidencia, trabaja también en propiedades intelectual. Profesora Bagley es ingeniera química antes de pasar al derecho. Es también parte de un grupo de expertos. Ha hecho estudios relacionados con el DSI en su secretaría y también es experta y asesora del grupo africano sobre el DSI. Bienvenida, Margot. Luego presentaré a Daniel Kolkaris. Ha jugado distintos papeles entre ciencia, política y derecho. Por ejemplo, ha sido asesor de la Comisión de la República de Maldivas. También trata de temas legales. Entre 2015 y el 2020 fue oficial de la Secretaría, como muchos saben. Después fue director ejecutivo en el Departamento Legal y recientemente trabajó para la conclusión exitosa del Tratado de BMG. Hizo trabajo sobre recursos genéticos marinos. Este año trabaja también en varias organizaciones, acuerdos multilaterales, marinos, etcétera, etcétera. Bienvenido, Daniel. El tercer panelista es Daniel Mancela. El señor Mancela es experto jurídico con 20 años de experiencia en la FAO. En este momento trabaja en la Secretaría dentro de la FAO. Pertenece también a distintas organizaciones internacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas, la WWF, etcétera. A principio de su carrera proporcionó asesoramiento jurídico a 4 países en desarrollo en relación con el comercio y los acuerdos medioambientales. Es asociado del Centro de Derecho Comercial en la Universidad de Aberdeen. Deben saber también que estuvo también trabajando en el DSI. Bienvenido, Daniel. Y finalmente tengo el placer de presentar al profesor Shuri Moon, que es directora del Global Health Center de programas interdisciplinares de relaciones internacionales en el Instituto de Ginebra. Trabaja con la intersección de gobierno local y salud pública. También ha trabajado en innovación para maximizar las contribuciones de la investigación y el análisis para reforzar el sistema de innovación farmacéutico. Se unió al instituto en 2016 y ha trabajado en salud global y salud pública. Bienvenida, Suri. Bien, bienvenidos una vez más a los panelistas. Me alegra que pudieran estar con nosotros para proporcionarnos sus profundos conocimientos
y sus puntos de vista sobre el futuro del DSI en sus países y más allá. Para beneficio de todos, en este webinario de esta mañana o de esta tarde, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que los paneles hablan en su capacidad individual, en representación de sí mismos. Entonces, haremos preguntas, cada una irá precedida, irá precedida por una pregunta, y al final del webinario tendremos una última ronda y luego tendremos una sesión abierta donde aceptaremos algunas de las preguntas hechas en el chat. Comenzamos entonces con la primera ronda, un par de recordatorios. El tema general de este panel es mapear los prospectos de sistemas de DSI dentro de procesos y más ambiciosamente en distintos foros internacionales. Un recordatorio a todos los que están asistiendo al seminario: siéntanse en libertad de utilizar la función del chat, hagan preguntas concretas y comentarios que todos puedan ver y que serán dirigidas por el equipo al panel y pasarán a la sesión de preguntas y respuestas, que es la ronda final de este panel. Una vez más, les pido que sean responsables en cuanto a las preguntas y comentarios y sean tan breves como sea posible. Una tercera idea dirigida a los panelistas en sí es que, por favor, utilicen sus tan pocos acronismos como sea posible. Si van a utilizarlos, que seguro que tienen que hacerlo alguna vez, pueden indicar, al menos la primera vez, pueden decirlo sin el nombre completo, sin mencionar el acronismo. Comenzamos con una pregunta simple y es la siguiente: ¿quién debe compartir los beneficios monetarios? ¿Y cómo puede el sistema funcionar nacional e internacionalmente? La pregunta es: ¿quién debe compartir los beneficios monetarios y cómo puede funcionar el sistema nacional e internacionalmente? Tienen cada uno de ustedes 3 minutos, comenzando por Margo, luego Daniel y Kenny. Gracias y gracias a la capacidad ABS por invitarme a este webinario. Has dicho que es una pregunta fácil. Me parece que es una de las más difíciles que puedes hacer porque está relacionado con... Y voy a intentar responder. Mi primera reacción sería decir que los que se benefician momentáneamente tienen beneficios monetarios. Eso parece justo, pero por supuesto esto suscita la pregunta de quién se beneficia monetariamente. Y entonces habría que centrarse en los recursos. Creo que hasta ahora, en cuanto al reparto de beneficios, hay beneficiarios y hay distintas externalidades que influyen también. Todos nos beneficiamos probablemente hasta cierto punto y todos definitivamente tenemos que ver con la conservación de la biodiversidad, especialmente por grupos indígenas y comunidades locales a los que me referiré más adelante. Por ejemplo, si tenemos podemos conseguir que sigan siendo productivos. Yo, de alguna manera, me he beneficiado ya, pero el beneficio monetario parece demasiado lejano para justificar el reparto de beneficios monetarios. Quiero simplemente ampliar la respuesta y ver sobre quién debe beneficiarse. Entonces, tenemos que trazar esta línea entre los que están demasiado lejos y los que no están demasiado lejos. Eso tiene que ver con eficiencia, costes de transacción, empresas que pueden beneficiarse, digamos, bajo manga. Y esto suscita toda una serie de cosas que hemos visto durante décadas. Creo que un enfoque es el que presenté en un documento ante la Secretaría del CBD.
los países deben compartir los beneficios monetarios emparejado con el acceso al CBI, teniendo en consideración lo que se ha propuesto a nivel de país de desarrollo, estableciendo un nivel de contribución, y esos países entonces pueden recopilar cosas nacionales e internacionales basados en criterios definidos nacionalmente, y pueden elegir el recopilar fondos de manera que aumente la base de contribuidores, no solo para los usuarios comerciales directos, sino para otros. Esto puede también tener el beneficio de permitir la experimentación legal a nivel nacional, que puede permitir las buenas prácticas, que se desarrollen buenas prácticas. También el uso de no partes deben ser capaces de hacer contribuciones y compartir beneficios. Esa es mi opinión sobre este tema. Muy bien, Margo, muchas gracias, Daniel. Gracias, Tim, y por supuesto, muchas gracias también a la ABS Capacity Development Initiative por organizar este seminario. Y saludos a todos los demás panelistas y asistentes. Esencialmente, yo voy a intentar decir lo mismo que ha dicho Margo ya, con distintas palabras. Lo ha explicado muy claramente, intentando proyectar esto en el campo de la experiencia acumulada por el Tratado Internacional para el acceso al reparto de beneficios. Si nos centramos en la racional, en las razones del reparto de beneficios, vemos que el principio del reparto de beneficios es vincular directamente o indirectamente el valor producido por el uso del acceso a los recursos como compensación. Y como tal, la concepción o el concepto del reparto de beneficios es típicamente basado en resultados y estructurado temporalmente, de tal modo que haya compensación solamente después de que se demuestre su valor. Pero esta no es la única opción del reparto de beneficios por los usuarios. Si nos fijamos en los textos del acuerdo del Tratado Internacional y en las negociaciones sobre el anuncio de negociación del sistema que se recomienza este año, vemos que hay un programa de beneficio que se llama sistema de suscripciones y que todavía va a ser considerado. Bajo este programa, esencialmente vamos a recopilar pagos con antelación sobre el dinero generado. Por supuesto, estamos aquí hablando de un sistema de acceso simple, de un único acceso. Y todo esto bajo el sistema de suscripción, los beneficios los contribuyen a un grupo común y este fondo va destinado a proyectos seleccionados de países miembros dentro del alcance de la seguridad alimentaria. Entonces, esencialmente, los pagos están típicamente expuestos por los usuarios después de generar ingresos. Y, por supuesto, como ha dicho Margo, puede hacerse por parte de los usuarios, pero también por parte de los países miembros en sus respectivas jurisdicciones. Los pagos por el acceso. ¿Acceso a qué? Por supuesto, una de las opciones de negociación, el acceso sería a recursos genéticos en la información generada por los recursos genéticos. Por supuesto, en forma de borrador, tenemos ya un reconocimiento de los pagos obligatorios y este documento reflejará también la información del sistema de Matela una vez que se comercialice. ¿Cómo puede el sistema trabajar internacionalmente y también a nivel nacional? Bueno, si nos fijamos en las negociaciones
del anuncio del sistema multilateral. En el caso del sistema estructurado en torno a o simplemente abierto a contribuciones por países miembros o donantes institucionales, las negociaciones del tratado tienen que ver con compromisos tempranos, digamos. Esencialmente se trata de que las partes contratantes serían invitadas en la fase inicial para que se comprometieran de alguna manera al fondo, hacia el fondo mundial. ¿Cuál es el papel de las instituciones multilaterales? Dos ejemplos rápidos de las negociaciones del tratado sobre la reforma del sistema multilateral. Exempciones. Bajo el sistema basado en usuarios hay una serie de excepciones, por ejemplo, para pequeñas empresas, para el sector privado, instituciones de investigación y para agricultura familiar. Por supuesto, el papel de las autoridades sería certificar estas excepciones, por ejemplo, proporcionando al órgano rector con una lista de empresas que se dedican a la cría de ganado. Acciones serían necesarias también para activar el reparto de beneficios. Por ejemplo, en el caso del tratado internacional se habló de elaborar una lista de posibles criterios para la asignación de fondos, sacada de el fondo global, el fondo de beneficiarios. Entonces, esto tendría en cuenta una serie de acciones o el número de acciones llevadas a cabo a nivel internacional o nacional. Y esto sería como manejo al tratado internacional o el reparto de materiales o haciendo que estas cosas estuvieran disponibles. Te devuelvo la palabra, Tim. Muchas gracias, Yale, y luego Suri. Gracias. En primer lugar, dar las gracias por la invitación para estar aquí. Me parece que hemos tenido pocas oportunidades de tener esta conversación. Me parece que hubiera sido mucho más largo hablando de otros temas. En cuanto a quiénes deberían compartir los beneficios monetarios, habría que señalar que la magnitud de los beneficios monetarios a veces puede ser enorme. Y he visto cifras en otras partes, lo cual es un claro recordatorio. Se puede hablar, por ejemplo, de 56.000 millones de dólares en 2022 en vacunas contra la COVID y en medicamentos contra la COVID. Y eso es mucho menos que el monto total del valor económico que se proyectaba que las vacunas se ofrecerían a la economía mundial. Se había hablado de 9 billones de dólares y se podría vacunar a todo el mundo con eso, lo que naturalmente no ha ocurrido. Pero las sumas de dinero que están en juego son enormes en materia de salud y creo que una de las distinciones que se han establecido es que cuando se habla de monetario y no monetario, habría que hablar más bien de comercial y no comercial. Lo que quiero decir es que a veces el dinero importa y las regalías y las contribuciones financieras también. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las negociaciones sobre el marco de preparación para pandemias, algo que no incluye todavía la información digital sobre secuencias. Quizás podamos llegar algún día a eso. Se centra por ahora en las muestras físicas. Es un marco. Y el producto de interés es el acceso a las vacunas y productos comerciales, algo que a veces es más importante para otros motivos económicos y no el dinero que puede surgir de las regalías. Sin embargo, cuando pensamos en el marco sobre la influenza, es financiado en parte por las contribuciones financieras de empresas que pagan por una participación inicial para tener acceso a vacunas en caso de que se produzca una crisis. Ese dinero es muy importante, procede de la industria farmacéutica, lo que ha permitido que todo el sistema funcione.
Creo que es una importante fuente de beneficios, pero diría también que habría que pensar un poco más allá de lo monetario y pensar más bien en las cuestiones comerciales. Creo que en materia de la salud está muy claro quién genera beneficios comerciales, que son las empresas privadas que desarrollan diagnósticos, vacunas y medicamentos utilizando la información digital sobre secuencias, que son a su vez las que pagan en el marco. Esto se podría canalizar a través de los gobiernos de los países, como algunos han aducido. Por el momento vemos que lo que ha funcionado en materia de la influenza es lo que cuando se hace directamente a través de las empresas. Muchas gracias, Suri. Me resulta muy ilustrativo lo que ha dicho, hablando de los recursos y la IDS. Gracias por haberme invitado a este panel. Más que presentar mi propia opinión, como hemos visto en la encuesta, quizás no todos conozcan el acuerdo reciente sobre la biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional, y voy a tratar de presentarles un panorama general sobre lo que se debatió y se acordó en el contexto de la BBNJ. Voy a comenzar señalando lo siguiente. Si se quiere lograr el acceso a la participación en los beneficios, en el texto se necesitan unos 20 años para llegar a este acuerdo. 5 de ellos tuvieron que ver con negociaciones, y recién el último día de la negociación del segundo año se pudo negociar estas cuestiones sobre acceso y participación en los beneficios y cómo incluir la IDS. El texto es muy equilibrado, y en ese contexto, ¿qué es lo que figura? ¿Quién va a compartir beneficios monetarios en el marco de la BBNJ? Hay dos fases en el texto. El acuerdo de la Venecia fue que una vez que el tratado entre en vigencia, los estados compartirían beneficios monetarios bajo la forma de pagos fijos, y que ese nivel no estaría relacionado con los beneficios comerciales, sino que más bien se graduaría según las contribuciones prorrateadas que aportan cada país al proyecto. Se examinarán esas disposiciones cada 2 años. El primer examen tendrá lugar no más allá de 5 años después de la entrada en vigor del acuerdo, y la COP podrá entonces decidir otras modalidades para el futuro. Podría incluir modificar el tipo de pagos, y se brindan algunos ejemplos, por ejemplo, pagos cuando se logran hitos o porcentaje de los ingresos procedentes de las ventas de productos. También hay otra opción que estaría relacionado con lo que dijo Margo, lo que explicó Margo como propuesta. Y estas modalidades futuras podrían tener en cuenta qué estados deberían compartir estas modalidades. Estos beneficios monetarios se pagarían a un fondo especial que financiaría actividades de asistencia. En el texto también se establece un sistema para un comité de acceso y participación en los beneficios que examinará esas disposiciones. Y en cuanto al aspecto nacional de la pregunta, el texto se centra en las obligaciones con el Estado, y el Estado deberá adoptar las medidas necesarias a través de medidas administrativas para garantizar que se compartan los beneficios de conformidad con el tratado. La única leve excepción es que el texto también establece un sistema de notificaciones que establece un criterio de notificaciones para brindar información sobre la base de la manera en que funcione todo el sistema. Muchas gracias, Daniel, y felicitaciones a todos por el esfuerzo enorme que han hecho por participar en este tema de la BBNJ. Yo participé en Nueva York y pensé que esto nunca iba a finalizar, pero finalmente se ha completado. Antes de pasar a la segunda ronda, quiero hacer un comentario. Creo que una de las dificultades que yo he tenido como observador
y también como participante activo en más de uno de los foros involucrados en el tema, es saber qué es lo que está ocurriendo en foros paralelos. Y no solo eso. También está la cuestión, y vamos a hablar de eso, cómo hacer para ver si puede haber una transfertilización, no para lograr una uniformidad o un único criterio. Sabemos que no es así como funcionan los foros multilaterales, la diversidad es algo bueno, pero ¿cómo podemos aprender recíprocamente de qué es lo que se está pensando, cuáles son los modelos? Quizás algunos funcionen en un foro, pero no en otro. Me parece que puede haber un aprendizaje activo, pero eso no va a ocurrir a menos que se haga un esfuerzo consciente para lograrlo. Es algo difícil de lograr, pero creo que es esencial. Pasamos a la segunda ronda, entonces. La pregunta es la siguiente. Está relacionada con los beneficios no monetarios. El eje de los debates en los que participando han tenido que ver con beneficios monetarios, pero hay una larga lista de beneficios no monetarios relacionados con el acceso y la participación en los beneficios. Quizás a algunos les parezca esta pregunta un poco simple, pero entre los distintos foros cabe preguntarse lo siguiente. La pregunta es, ¿cuál es la manera de abordar los beneficios no monetarios en un sistema multilateral y quiénes deberían ser los receptores de esos beneficios? ¿Cuál es la mejor manera de abordar los beneficios no monetarios en un sistema multilateral y quiénes deberían ser los receptores? 3 minutos cada uno. Comenzamos con Daniele, Suri, Daniel y Margo. Daniele, por favor. Gracias. Una respuesta muy clara y directa. La financiación multilateral debería apuntar a los beneficios no monetarios, a los mecanismos sobre beneficios no monetarios. Sabemos que estos mecanismos de intercambio de información, transferencia de tecnología y creación de capacidad sufren una escasez de recursos actualmente y es esencial cubrir las dificultades en materia de equidad y valor público. Entonces, utilizar el mecanismo de beneficio monetario para hacer realidad los beneficios no monetarios, en verdad, podría mejorar el funcionamiento general del sistema y creo que también permitiría fortalecer el ciclo, ya que la mejora del intercambio de información en materia de transferencia de tecnología permitiría mejorar el acceso, el uso y la generación de beneficios. De modo que los mecanismos financieros podrían producir o estimular la producción de beneficios no monetarios. Ahora bien, la experiencia acumulada con el Fondo Beneficiario del Tratado Internacional, a mi juicio, ofrece ciertas visiones sobre las oportunidades y las dificultades vinculadas con la cuestión de los beneficiarios. Pero habría que señalar en este sentido esto. El tratado y el sistema multilateral conciben los beneficios de las naciones generados a nivel mundial. Y entonces, la renacionalización o reindividualización de los beneficios requiere un mecanismo muy delicado. Y esta mediación, estoy hablando del fondo beneficiario, esto se puede hacer si se abordan dos dificultades fundamentales que pueden tener una pertinencia general para otros instrumentos. El primero es el reto relacionado con el valor público, es decir, cómo garantizar que la repercusión de las inversiones de beneficios no monetarios, más allá de los distintos actores o sectores en que se llevan a cabo las actividades financiadas. El Fondo para Beneficiarios tiene que desempeñar un papel para generar incentivos para que los actores y los países que cooperan en la prestación de beneficios colectivos que pueden servir en el plano mundial. El segundo reto también está relacionado con el anterior y es la dificultad relacionada con la cooperación. Los fondos deberían estar dedicados al fortalecimiento de la coordinación y la cooperación entre las actividades, los países y los distintos interesados para la prestación de beneficios no monetarios que permitan abordar las diferentes interdependencias
particularmente pronunciadas en los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. ¿Quiénes deberían ser los receptores? Una orientación muy clara hay en el texto del Tratado Internacional. Los beneficios que liberen de los recursos, que se liberen de los recursos genéticos a partir del sistema multilateral deberían estar dedicados a agricultores, en especial a los países en desarrollo y a los países con economías en transición. La orientación general que brinda el texto del Tratado Internacional en este sentido, algo que nos permitió aprender, es lo siguiente. Ya he hablado del carácter colectivo de los beneficios de los fondos multilaterales que pueden estimular la prestación de esos beneficios colectivos. Sin embargo, no tenemos que perder de vista el carácter colectivo y global. No tenemos que perder de vista la prestación de beneficios según se perciben, es decir, en el ámbito local, actividades específicas en el plano nacional y local. Todos sabemos que la falta de capacidad para participar en acciones colectivas y globales socava la posibilidad de que los gobiernos, las organizaciones y las personas aprovechen debidamente los beneficios generados en el plano global. Para finalizar, entonces, creo que existe un delicado equilibrio que hay que establecer entre las actividades globales y las acciones concretas o específicas de los distintos actores. Muchas gracias, Daniele. Suri, por favor. Muchas gracias. Voy a retomar lo que estaba diciendo antes, el énfasis en los productos, las vacunas y los diagnósticos, que se consideran habitualmente parte de los beneficios más importantes derivados de la AIDS, o por ejemplo, ante los brotes de enfermedades. Se ha hecho mucho hincapié en eso, naturalmente. Vamos a tomar el marco sobre la influenza. Tenemos un acuerdo que las empresas van a aportar, por ejemplo, del 10% de su producción de vacunas a la OMS en caso de que se produzca una pandemia. Y la OMS decidirá dónde enviar esas vacunas u otros productos. Uno de los marcos éticos que se planteó a partir de 2019 es cómo se debería decidir quiénes tendrán prioridad en una crisis. La prioridad en 2019 se dedicó a los más vulnerables de cada país, pero el virus se esparció muy rápidamente y eso tuvo sentido. Pero en una situación diferente, por ejemplo, una crisis de ébola, los más vulnerables están muy cerca del brote, pero hay también una segunda cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacer para frenar el brote? Y por eso tendría sentido enviar vacunas a quienes están alrededor de donde estalló el brote para controlar el incendio, digamos así. Entonces, ¿quiénes deberían tener acceso a estos beneficios y quiénes deberían decidir? Y se ha hecho mucho hincapié en la cuestión de tratar de identificar soluciones multilaterales que dependen en gran medida de la labor que lleva a cabo la organización, como por ejemplo la OMS. Naturalmente, también hay beneficios colectivos a los que se refirió Daniel cuando habló de la vigilancia, de la supervisión, no solamente sobre la información, sino el intercambio de información sobre IDS, sobre patógenos, y muchos de ellos lo conocen muy bien. Por ejemplo, se habló de Omicron porque se ha seguido mucho este tema en las diferentes variantes de la COVID-19. Este es un beneficio no monetario que en verdad beneficia a todos. Los gobiernos y los científicos pueden ir rastreando la aparición y la evolución de los virus y es un tipo de beneficio que no habría que asignar o limitar de ninguna manera. Y yo creo también que es un beneficio no comercial y no habría que vincularlo con pagos. Pero hay otra cuestión, hay otro beneficio no monetario, y es lo último que quiero decir al respecto. Es muy importante para el sector de la salud, que son los beneficios no monetarios que están relacionados con elementos que generan las IDS, las personas que están en laboratorios trabajando en esta cuestión y estas partes interesadas para quienes es muy importante obtener el crédito académico, por ejemplo, documentos, participación en investigaciones, posibilidades de capacitación, etcétera.
Y creo que en este sentido es muy importante identificar y alentar ese tipo de participación en beneficios. Creo que no se ha hecho mucho en el plano internacional, pero sí algo que se podría planificar, y me gustaría muchísimo saber si se ha hablado sobre esto en otros ámbitos. Estoy seguro de que alguien responderá a tu última pregunta. Daniel, tienes la palabra. Volviendo al texto, hay dos lugares que directamente hablan del reparto de beneficios y que son pertinentes al DSI. Uno es recursos y luego también creación de capacidad y tecnología, transferencia de las mismas. En la sesión primera, los beneficios que aparecen en la lista incluyen el acceso al DSI, en general acceso a datos científicos utilizables y reutilizables. Se habla también de tecnología marina, también financiación de proyectos de investigación, aumento de la cooperación científica y técnica. Muchos de estos están cualificados, por ejemplo, de acuerdo con la práctica internacional o de acuerdo a algunos agreements. Por lo tanto, hay más detalle ahí. Otro elemento que merece la pena mencionar es acceso abierto a información sobre el sistema de notificación del que he hablado anteriormente. Y también algunos que no constituyen beneficios en sí. Por ejemplo, la notificación que incluye notificaciones para científicos en concreto para que los países en desarrollo estén involucrados en el proyecto. Por ejemplo, información de dónde se deposita el DSI y estándares de manera que se puedan seguir la información de manera adecuada. También el COP también tiene la capacidad de establecer nuevas formas de reparto de beneficios. En términos sobre quién recibe, la mayoría de los beneficios no monetarios, yo diría que todas las partes del Estado, en concreto en los países en desarrollo, especialmente destinado a creación de capacidad. Entonces, avanzando en la misma línea, hay claros objetivos que especifican el apoyo a los países en desarrollo, en concreto aquellos que están en situaciones difíciles para que puedan implementar las partes más importantes de las disposiciones. Creo que lo que es importante mencionar es que el tratado establece un órgano concreto para monitorear y proporcionar orientación continua sobre las disposiciones. Por lo tanto, están ocurriendo muchas cosas y uno de los modos en que se puede seguir la pista es que tiene que haber un mecanismo de facilitación que proporcione y disemine información, pero también debe incluir entre sus funciones la medida de las necesidades de creación de capacidad. Se ha hablado también sobre si sería una página web estática o habría alguien detrás de ello. El COP decidiría sobre las modalidades. Y apartándome un poco y de carácter un poco más general, la pregunta es cómo tratamos o abordamos este tema. Pues merece la pena, me parece, mencionar que hay un proceso de país que establece comités dedicados a seguir la pista de estos procesos para garantizar que no se abandonan con el paso del tiempo. Ambos también tienen disposiciones para garantizar que los países en desarrollo, en concreto los que están en situaciones especiales, están representados y tienen voz en la deliberación. Muchas gracias, Daniel. Margo, gracias. Lo que es de ayuda en estos mecanismos es que crean espacio para creadores y para que estos beneficios contribuyan a la creación de capacidad. Yo pienso en un mecanismo donde el objetivo común incluye el Fondo Monetario, etcétera, debe facilitar distintos tipos de
opciones de distribución de beneficios no monetarios. Creo que esta distribución es particularmente adecuada para investigadores académicos y aunque esto no beneficia un proyecto concreto, pero ayuda al progreso en general. Por ejemplo, transferencia de conocimientos educativos, transferencia de equipo, infraestructura y más cosas. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que los beneficios tienden a ser breves, les falta coherencia, no son sostenibles y eso no es de gran ayuda. Y Daniel ha hablado de un mecanismo facilitador que me parece que es útil, es una herramienta útil y que realmente sería de ayuda si pudiéramos incorporarlo, porque mejoraría la rendición de cuentas, la transparencia, pero creo también que contribuiría a la estandarización y al desarrollo de buenas prácticas. La gente tiene que ver que hay una gran variedad de distribución de beneficios no monetarios que está ocurriendo, que está teniendo lugar. Se trata entonces no de comenzar una cosa y luego parar, habría una financiación continua, digamos. Y luego, ¿quiénes deben ser los recipientes? Creo que debe haber distintos recipientes, tanto para beneficios monetarios como no monetarios, incluyendo miembros de las comunidades locales, eh, eh, así como investigadores, environmentalistas, en países de ingresos medios y bajos que deben cuidar del mantenimiento de la biodiversidad. Pero una de las cosas sobre el el reparto de estos beneficios es que benefician también a los que comparten, especialmente si están involucrados en la transferencia de conocimientos, porque no se trata de solo una dirección, de un edificio virtuoso donde uno aprende de los demás. Tiene que haber una evaluación de las contribuciones que se reciben de países de ingresos bajos y ver también qué es lo que están proporcionando ellos. Creo que esto es realmente importante y espero que las cosas se hagan así en el futuro. Muchas gracias. Gracias a todos por avenidas realmente interesantes. Es interesante el énfasis que habéis puesto muchos en aprender en enfoques incrementales. Cualquier innovación. Daniel, por ejemplo, ha indicado que ha habido algo de eso en el BBNG y que no está todavía del todo terminado en términos jurídicos, pero bueno, está en movimiento. Crear desarrollo de capacidad se ha mencionado también. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Estamos respetando el tiempo, vamos a continuar. Esta pregunta concreta me ha inquietado durante tiempo. Experiencia trabajando en el sistema de la ONU y creo que este área ha sido menos tratada en el campo de la investigación. Y yo incluso diría que ha sido un tema como durmiendo. Es el vínculo entre el desarrollo de capacidad, la tecnología y el desarrollo internacional. Esta es un área donde me parece que ha habido poca investigación y que se ha subestimado también. Veo que BBIG, SIT, la OMS, el CBD, me parece que esta situación realmente está ahora alcanzando un punto de inflexión. ¿Cómo podemos desvincular esto a creación de capacidad y al desarrollo y a la cooperación internacional? Bien, ¿cómo podemos hacer que esto esté desvinculado de todo esto en la cooperación internacional? Bien, en 3 minutos cada uno, comenzamos con Seris, seguido de Daniel, Margo y Daniel.
Muchas gracias. Sí, ciertamente la creación de capacidad es una inquietud importante en las negociaciones de la OMS, el proceso del tratado de la OMS. En la presentación de Helmut nos ha dicho antes que hay un paralelismo entre la negociación con el sector privado para la enmienda de la regulación del sector privado, que es algo en lo que se basó o que precedió a la pandemia del COVID-19. Y hablo de esto porque creo que es importante hacer hincapié en la complejidad de los procesos en curso y cuán importante es la EBS en todos estos procesos y el tema de cómo podemos abordar el tema de la creación de capacidad en ambos procesos. Los reglamentos de la capacidad de los países de responder a los brotes es realmente algo que ya está ahí y se reconoce cada vez más por parte de los países que los países deben generar DSI y la habilidad de los países para generar esos datos es un tema que inquieta, no solo por el país en general, sino la comunidad global, porque queremos vigilancia. Si queremos vigilancia, queremos que todos los países tengan secuencia de los genomas de patógenos y puedan compartir esa información rápidamente. Y eso es algo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años. Me parece que lo bueno es que ha habido una mejora dramática en la capacidad y a veces la gente puede preocuparle cuál es el resultado de esta creación de programas de creación de capacidad y ha visto unos mejora de la capacidad en muchos países en los últimos años. No se trata de generar, sino también de analizar. Y con frecuencia aquí los países no pueden compartir los datos que han recopilado. Pero hay que analizarlos para utilizarlos en la producción de vacunas y medicamentos en general. Creo entonces que algunas deliberaciones en curso sobre la obligación de compartir, también la obligación de financiar, creación de capacidad, son clave para garantizar que las cosas realmente ocurren. Y ciertamente la colaboración internacional que crean capacidad a veces se consideran un beneficio, como dije hace unos momentos. Me parece que es un círculo virtuoso. Cuando tenemos colaboración científica fuerte, hay confianza entre los investigadores, hay voluntad de compartir rápidamente y esto es lo que hemos aprendido de nuestra propia investigación y esto es ciertamente alguna de las primeras secuencias que fueron compartidas por investigadores chinos en enero de 2020 cuando apareció el COVID-19. Gracias, Daniel. Gracias. He cubierto alguna de las otras cosas en mi presentación. Los vínculos hay que desvincular de múltiples modos. Esto no se comparte directamente con los países, sino que va a fondos especiales que financian una serie de actividades, todas ellas directamente relacionadas con los objetivos del tratado en general y que incluyen creación de capacidad, pueden incluir formación en tecnología, ayudar al desarrollo de acuerdos en general y también ayudar a la conservación a nivel de comunidades locales. Hasta cierto punto todo esto habla de desvincular estos dos. Esto es más específico todavía si nos fijamos en los objetivos de que incluyen la generación de conocimiento científico e innovación tecnológica y el desarrollo y transferencia de tecnología marina y beneficios no monetarios que apoyan directamente esos objetivos. Por ejemplo, asegurarse de que los datos se comparten y de la obligación de los estados de garantizar que esos datos están accesibles
también en la financiación de programas como parte de creación de capacidad, mencionando explícitamente que en general la obligación de los estados de mejorar la cooperación científica y técnica. También merece la pena decir que en la sección de tecnología explícitamente se incluyen cosas tales como reforzar la capacidad institucional, mejorar la infraestructura y programas de investigación. Y esto se menciona explícitamente. Ayudar a los comités a supervisar este trabajo es algo necesario y quizá una cosa, una parte de este texto es que esta es la década de los océanos, del 21 al 30, y aunque el tratado todavía no haya entrado en vigor, esto puede dar un impulso para mejorar la innovación y la ciencia en relación con la implementación futura del tratado. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Margo. ¿Cómo se puede esto desvincular de la creación de capacidad y la cooperación internacional? Me parece que el reparto de beneficios monetarios y no monetarios da la oportunidad de repartir beneficios y que el mecanismo multilateral debe explicar cómo distribuir esos beneficios. Y asociado con otros grupos, hay distintos modos en que se pueden conseguir estos fines. Recuerdo que me parece que fue en el COP12, un miembro del APLC de un país latinoamericano dijo que el grupo no pedía demasiado dinero, simplemente construyanos un colegio. Y yo pensé que eso era muy profundo, porque se daba cuenta de que cuando uno hace un colegio, cuando uno educa a los niños, cambia la trayectoria del futuro de una generación. Y uno crea también creación de capacidad desde abajo hacia arriba, de un modo que el dinero no podría hacerlo. Entonces, eso me parece que está en la línea de lo que debemos considerar. Me parece que tenemos que aumentar mucho la capacidad de los investigadores en países de ingresos medios y bajos. Y uno de los proyectos en los que trabajo, separadamente de esto, es mejorar la diversidad de innovadores. Estamos hablando de Estados Unidos, el hecho de que las mujeres están muy poco representadas, como están las minorías. Entonces uno esperaría, y uno de los problemas de eso es que hay estudios que muestran que las mujeres estamos inclinadas a encontrar soluciones para problemas de mujeres. Entonces, la comercialización de la educación en el continente, los investigadores africanos proporcionan soluciones a problemas africanos. Entonces, la capacidad está ahí, pero hay muchos problemas que no se pueden solucionar porque la gente que debe hacerlos no tiene las herramientas para hacerlo. La participación en beneficios monetarios y no monetarios es algo muy importante para la conservación de la biodiversidad y también en otros aspectos. Y quería hacer hincapié en esa cuestión. Muchas gracias, Marco. Daniele, por favor. Gracias, Tim. Mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. Creo que sería fundamental, al menos en esta circunstancia, hablando del vínculo de la participación en la DCI y su vínculo con la innovación en materia de genomas, creo que es esencial evitar un enfoque incompleto en materia de capacidad. Creo que en este ámbito la capacidad debería entenderse no solo como la posibilidad de acceder a los datos genómicos y utilizarlos, y también como la posibilidad de contribuir y utilizar los metadatos
la posibilidad de participar en la construcción de parámetros que subyacen a los criterios digitales y en última instancia también la posibilidad de participar en la gobernanza de los bienes comunes digitales. Si utilizamos un enfoque incompleto en manera de capacidad que contemple solamente la posibilidad de acceder a los datos genómicos, entonces los reclamos de reciprocidad en materia de conocimientos y recursos terminaría generando dificultades para la colaboración y el intercambio, que es algo que han señalado la comunidad científica cuando hablamos del acceso y la participación en los beneficios. Entonces, me parece que un enfoque más holístico en materia de desarrollo de la capacidad debería apuntar a lo siguiente. ¿Qué diferentes modalidades de capacidad se podrían establecer y sostener a lo largo del tiempo para aprovechar al máximo la participación en la investigación y la producción conjunta de las innovaciones? Y creo que Margo ha aludido a esto. En última instancia, las diferentes comunidades, organizaciones, personas, instituciones, redes, cada una de ellas puede ofrecer algún tipo de capacidad en materia de investigación y desarrollo y al mismo tiempo, naturalmente, carecer de otros aspectos. Entonces, me parece que la integración de este diferente tipo de capacidades, teniendo en cuenta el desarrollo de capital humana, más allá del desarrollo de un producto o de una tecnología, me parece que eso es particularmente necesario para conciliar las diferentes lógicas y las diferentes tensiones y superar también las desigualdades estructurales que aparecen en el proceso de innovación en materia de ciencias. Ahora, si hablamos de la cooperación internacional, sabemos que el acceso viable a los datos para la investigación y la innovación no solo tiene que ver con el proceso de investigación, la determinación de licencias y los datos, sino también tiene que ver con la infraestructura y el desarrollo de capital. Entonces hay que orientar la cooperación internacional en ese ámbito. Eso es importante para poder comprender mejor las necesidades en materia de infraestructura para la investigación y una investigación y desarrollo con cooperación en el ámbito de la genómica. Quiero finalizar entonces con este comentario. En 2017 se encomendó un estudio, recuerdo que Margo participó para examinar el panorama de la biología sintética y creo que los autores del estudio incluyeron a distintos investigadores en materia genómica y se plantearon lo siguiente: la necesidad de infraestructura para llevar a cabo, reitero, una investigación y desarrollo basados en la cooperación. Y creo que hubo diferentes opciones. Algunos consideraron que la infraestructura de alto costo es algo necesario, se requiere una gran inversión en infraestructura, laboratorios de microbiología, señalaron que eso era necesario y solo poder hacer una secuencia de una muestra no sería suficiente para producir algo valioso, que para ello se requiere una gran inversión en infraestructura. Otros, por su parte, estaban más a favor de un modelo de infraestructura local, que eso también se podía concebir como algo que se podía hacer en países en desarrollo y que las necesidades en materia de infraestructura podrían ser bajas. Una tercera perspectiva, a saber, una infraestructura flexible que integraría las infraestructuras o las perspectivas de alto costo y las de bajo costo.
Y en esos casos, las necesidades serían flexibles y dependerían de los objetivos de la investigación. De modo que esencialmente también es posible que haya cooperación internacional en materia de investigación y educación, combinando la infraestructura de alto costo y la de bajo costo como parte de un continuo, por ejemplo, lo que permitiría incentivar a los estudiantes a la capacitación, que eso sería más conveniente para que se pueda llevar a cabo una exploración, una innovación, y que en otros casos se necesita infraestructura de alto costo para llevar a cabo cierto tipo de labores. De modo que hay distintas opciones para la cooperación internacional en este ámbito. Gracias, Tim. Muchas gracias, Daniele. Gracias a todos. Me tienta mucho tomar la palabra y hacer algunas observaciones. Quizá tengamos tiempo más tarde. Veo que el chat está creciendo y me interesaría mucho llegar a las preguntas y respuestas. Veo mucha congruencia en cuanto a los enfoques sobre todos estos temas, lo cual es un buen indicio para el éxito de la ejecución de todas estas cuestiones. Pasemos entonces a la cuarta y última ronda. En esta última pregunta, si usted pensó, Margo, que la primera pregunta no era sencilla, no sé qué va a decir de esta última. Quizás sea la más difícil. En cierto modo, es el elefante que aparece en el ámbito multilateral. Sobre la base de mi experiencia en el ámbito del multilateralismo y haber trabajado en una burocracia occidental, me parece que el mundo de la elaboración de normativas y decisiones está muy compartimentado. No creo que esto lo sorprenda. Creo que la mayoría coincidirá. Pero la ironía de esta compartimentación con ministerios e instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, al mismo tiempo enfrenta una situación de retos de carácter global que tienen que ser abordarse de manera interconectada a través de coordinación y colaboración. Algo muy importante para esta última pregunta. La pregunta es, ¿cómo imaginan ustedes un sistema multilateral de acceso y participación en los beneficios realmente global y que permita lograr los objetivos normativos? ¿Tienen una visión para un sistema genuinamente global de acceso y participación en los beneficios de la IDS? ¿Y cómo podría satisfacer los objetivos normativos? Comenzamos con Daniel. Gracias, Tim. Tengo la suerte de poder referirme a la visión de los Estados miembros reflejada en el tratado. Es una tarjeta que me permite salir de la cárcel. Quizás algunos de los participantes puedan compartir sus opiniones, pero quiero hacer una reflexión inicial acerca de las disposiciones en materia de participación en los beneficios de la BBNJ que entran dentro de un enfoque más global. En la introducción, cuando se tomó una decisión en diciembre de 2022 de acceso y participación en los beneficios de las BBNJ, esa pregunta estuvo muy presente para todas las deliberaciones, tanto antes de la ronda final de negociaciones como durante la última ronda de las negociaciones. Por un lado, se trató de basarse en los principios que llevaron a esa decisión, no crear sistemas incompatibles. Los asesores señalaron
que no se hace una diferencia en la práctica entre las diferentes fuentes de IDS, que se utilizan las mismas bases de datos. Muchas secuencias proceden de áreas que están fuera de la jurisdicción nacional, y se señaló también que el tipo de sistemas de notificaciones que se necesita para aplicar eso estaba allí, y que ciertos criterios podrían desincentivar el uso de esos datos para tratar de lograr tratar el tema de las zonas que están fuera de la jurisdicción nacional. Y también hay diferentes puntos de partida. En el convenio el tema estuvo muy claro, pero en el contexto de la BBNJ fue mucho más difícil, porque algunas delegaciones consideraban que la IDS de zonas que están fuera de la jurisdicción nacional entrarían dentro de la libertad del alta mar, y otros dentro del patrimonio común de la humanidad. Y en el debate, eso fue lo último que se resolvió. Entonces, el texto final representa un equilibrio que costó mucho lograr. Muchas delegaciones y muchos van a querer, quizás no quieran aceptar ese equilibrio, pero para poder avanzar hacia un sistema mundial, hay algunos puntos que se pueden aprovechar en el texto. Primero, el texto especifica que el acuerdo debe interpretarse de una manera que no socave otros acuerdos pertinentes, y también requiere que las partes aprueben los objetivos del acuerdo y que se ajusten también a otros órganos en los que participen. Hay también procesos específicos en que BNJ podría utilizar un mecanismo adoptado en el convenio. Las disposiciones sobre beneficios monetarios serían examinados cada 2 años, y el primero tendrá lugar no después de 5 años de la entrada en vigor, y la COP podrá adoptar otras modalidades. Entonces, el texto especifica concretamente que deberían respaldarse mutuamente y tener en cuenta otros mecanismos de acceso y participación en los beneficios. Se refiere claramente al convenio sobre la diversidad biológica. La pregunta es, ¿el BBNJ ofrece un mismo criterio o se queda con el otro criterio? Y me parece que es una buena oportunidad para combinar estos dos mecanismos. Gracias. Marco, por favor. En verdad, la pregunta es más fácil que la primera, porque tiene que ver con una opinión o una visión. Y voy a comenzar diciendo que a veces me ha ocurrido incluso en fiestas que la gente me dice, uy, tengo esta idea. Me cuentan la idea y yo les pregunto, ¿cómo la pueden convertir en una realidad? Ahí tenemos un problema. Tenemos que lograr que otros la pongan en práctica, y ese es mi problema ahora. Tengo una visión, pero no sé cómo ponerla en práctica. Tengo una idea, pero no sé cómo ponerla en práctica. Pero hay algunos elementos que puedo compartir. Primero, creo que es importante tener en cuenta que el aprendizaje automático puede llevarnos a un futuro en que quizás no necesitemos el acceso a la información sobre secuencias. Lo vemos por el poder predictivo de la inteligencia artificial. Podemos, por ejemplo, pensar en el acceso y la participación en los beneficios. No solo es incongruente con la manera en que estamos avanzando en esto. Y teniendo eso en cuenta, yo me imagino un mecanismo multilateral único que sirva en los diferentes foros en los que se debate el APB para la IDS, más allá de que sea corto, mediano o largo plazo, que todo eso esté incluido y que pueda ser sostenible y regenerativo, que incluya las transferencias de conocimientos en ambos sentidos, el desarrollo, la infraestructura, y un fondo monetario robusto que distribuya dinero y fondos para proyectos competitivos, para el apoyo a la conservación
para la biodiversidad, para incentivar los esfuerzos en ese sentido y que se haga con transparencia y que se pueda utilizar fácilmente. Ese sistema permitiría el reconocimiento de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales y permitiría que los países que decidan dejar de lado el criterio bilateral no exigiría un rastreo o seguimiento de la utilización de la IDS para poder funcionar con eficacia. Y creo que un sistema de esa índole podría abarcar distintos objetivos, ya que reduciría las barreras en materia de desarrollo de tecnología, con el uso de los recursos genéticos y la IDS, incluso por parte de los que forman parte de los grupos menos aventajados, y permitiría revertir algunos efectos negativos del cambio climático, facilitando enfoques de uso sostenible y la labor de investigadores, incluidos países proveedores que tienen ahora mayor capacidad para aprovechar los beneficios de las tecnologías basadas en IDS para resolver los problemas mundiales. No tengo una visión completa, pero estos son algunos de los elementos que quisiera incluir como parte de mi visión. Estoy recogiendo muy buenas ideas y también preguntas legítimas, pero así es como funciona esto. Daniele, por favor. Gracias, Tim. Tengo también una salida. Les voy a presentar mi visión acerca de un sistema genuinamente mundial de participación en los beneficios que tenga en cuenta a los diferentes interesados. Puedo imaginar un sistema descentralizado de redes y comunidades que busquen la gobernanza multilateral en un sistema mundial. Estas redes y comunidades abordarían las dificultades o la dificultad suprema, aumentar la capacidad colectiva de los diferentes actores dentro de las iniciativas destinadas a cooperar en la búsqueda de atender las necesidades generales. ¿Por qué redes y por qué hablo de gobernanza? Porque creo que un sistema global se debería centrar en la gobernanza a través de la creación de redes, a través de articulaciones horizontales de actores autónomos, pero a la vez interdependientes, dentro de un marco, pero a través también o con límites autorregulados que contribuyan a la producción o a la consecución de fines públicos. Creo que las redes son importantes elementos de la gobernanza, pero creo que también que el eje en la gobernanza no puede dedicarse a elegir a las organizaciones o los modelos más conocidos. Tim mencionó la cuestión de la intercomunicación, la interfertilización, y creo que estas redes de gobernanza serían un instrumento muy valioso para el intercambio de conocimientos y para la búsqueda de soluciones, para estimular la producción y el análisis de información y para la intervención de los distintos actores. El segundo elemento de mi visión es el siguiente. Creo que en última instancia, un sistema multilateral que funcione bien en materia de IDS, que pueda lograr diferentes objetivos normativos, equidad, apertura, innovación, debe integrar esto en los marcos de gobernanza global. Creo que no se va a poder lograr mucho sin esa integración para establecer marcos de gobernanza globales. Sabemos que la investigación responsable se centra en la inclusión
Tenemos que tener en cuenta las distintas consideraciones en los procesos decisorios, no solo en el ámbito descendente, sino también antes, para dar forma al proceso de innovación. Entonces, tiene que haber una investigación responsable que abarque todo este sistema y a todos los actores que compartan una motivación y los valores, que tengan en cuenta los contextos y el contenido de la construcción del conocimiento. Y para finalizar, tengo que decir que la investigación responsable ayudan a superar los déficits que tratan a la ciencia como algo carente o ajeno al contexto social. Hay que integrar todas estas perspectivas en los marcos de gobernanza para democratizar la ciencia y la innovación. Gracias, Daniele, especialmente por su último comentario. Suri, por favor. Quiero volver muy brevemente a una de las preguntas anteriores, que está relacionada con esta, la creación de capacidades, los beneficios no monetarios, y quiero subrayar algo que no mencioné, a saber, compartir la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, son elementos sumamente importantes en el sector de la salud. Es uno de los elementos salientes y una de las trabas en las negociaciones. Está el tema de la creación de capacidad. No solo tiene que ver con el dinero y con los productos, tiene que ver también con incorporar en el marco de beneficiarios las obligaciones y los incentivos para compartir tecnologías. Y uno de los motivos por los que señalo esto es, a ver, estoy buscando una palabra, dice la oradora. Hay distintas particularidades en cada sector. En el sector de la salud, por ejemplo, en el contexto del mundo posterior a la pandemia, está la preocupación de transferir conocimientos para la producción de vacunas, algo que se tiene muy en cuenta, quizás no en otros sectores. Pero hay distintas particularidades, diría yo, sobre el intercambio y la participación en los IDS que no se tiene tan en cuenta para otros ámbitos. A veces se pasa 24, 48 horas para compartir datos y vemos una terrible interdependencia entre los países, por ejemplo, para abordar este tema. Hay muchas dificultades éticas para poder tener acceso a las tecnologías. Hay cuestiones de vida o muerte y cuestiones que son sumamente importantes para restablecer la vida socioeconómica. Dwarfs what we see in many other sectors where we're talking about tens of billions, hundreds of billions. Cientos de billones de dólares en productos solo y en cosas de propiedad intelectual. Y yo he dedicado algunos minutos a hacer hincapié en esto porque no puedo ni siquiera imaginar que todas estas características fueran ciertas para otros sectores. Esto es importante para el DSI y puede generar beneficios. Esto me lleva a apoyar la visión de Daniel, que me parece que ha articulado muy bien, y es que la red o un enfoque federado donde tenemos distintos sistemas que satisfacen efectivamente la necesidad de los distintos sectores, y esto es necesario, pero por supuesto hay una gran cantidad de oportunidades desaprovechadas, oportunidades de aprendizaje en las que tenemos que mejorar realmente. Me pregunto si hay un papel que pueda tener la convención para reunir las comunidades de IDS para facilitar ese tipo de aprendizaje en todas estas redes federadas, y esto en mi experiencia no ha ocurrido todavía. Gracias. Muchas gracias, Suni. My emerging thinking from this webinar, and that is the need to, I think, surge de aquí la necesidad de que alguien en algún grupo facilite
un ejercicio de visión, digamos, del próximo, porque en mi experiencia esta es la última cosa que quieren hacer los negociadores, pues es realmente lo primero que deberíamos hacer todos. No solamente para encontrar una solución única, sino para otros fines también. Gracias a todos los panelistas. Pasamos ahora al segmento de preguntas y respuestas. Parece que nos queda poco tiempo. Pido disculpas. Salas Yani me va a ayudar a seguir el chat. Uno de los panelistas tiene que irse pronto. Entonces, quizá podamos formalizar la primera pregunta o el primer tema para los panelistas. Sí, muchas gracias. He tenido el trabajo de compilar todo esto y antes de hacer la pregunta, deseo hacerles saber cuáles han sido los distintos temas. Se trataba no tanto de definiciones como de tratar de IPLCs, beneficiarios y decir, bueno, el tema económico, el uso de los beneficios, el mejorar el desarrollo de capacidad, los alcances en relación con los distintos foros, el modo en que o hasta qué punto los bancos de datos podrían quedar afectados. También qué lecciones hemos aprendido ya de mecanismos ya existentes. Es cómo abordamos el uso ya existente de COTEPI, este nuevo vínculo entre la inteligencia artificial y el DSI, que suscita preguntas. ¿Cuál es la relación entre el sistema de beneficios mundial del que estamos hablando aquí y el que se contempla en el artículo 10? Y también preguntas muy interesantes, pero yo comenzaría con una que ya ha sido suscitada al principio. ¿Merece la pena todo el esfuerzo en términos de cuánto costaría todo esto? ¿Qué cosas habría ahí entonces? Y quizás en relación con el mecanismo, ¿qué relación se puede ver en términos del valor de intercambio de los datos y productos con los que estamos tratando? Podemos entonces tener una breve reflexión. ¿Qué podemos esperar aquí en términos de beneficios a compartir? Bien, eso me parece que ha sido un resumen de muchísimo material. Podemos comenzar quizá con Margo. ¿Puedes dar una respuesta a todo esto? Estamos mirando también a los otros panelistas. Ya, estaba mirando el chat. Recuérdame la pregunta, por favor. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero habrá para repartir beneficios? También desde el punto de vista del intercambio de valor y de ideas. ¿Qué podemos esperar? Gran pregunta, y por eso comencé mis comentarios animándonos a todos a pensar ampliamente en quién debe compartir y cuáles son los beneficios, y el tener una base amplia de contribuidores, porque la necesidad es inmensa. Y como ya se ha dicho, hay grandes cantidades de dinero que se están generando. Me parece, por tanto, que es importante tener una base amplia que contribuya al dinero que está disponible para estos fines. Siento tener que irme. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Margo. Ciertamente no queremos que llegues tarde a tu siguiente reunión. Adiós. Otros panelistas. Sí, Daniel, por favor. He hablado ya del compromiso inicial, que era vincular los pagos de beneficios al presupuesto general. Y de manera que el volumen dependería hasta cierto punto de cuál va a ser el presupuesto final
y cuáles van a ser las instituciones financiadas por estas contribuciones. Pero para darles una idea del rango, me parece que las delegaciones tienen en mente algo así entre 10 y 20 millones como cantidad máxima. Y luego para aquellos, solamente los países desarrollados, solo la contribución de los países desarrollados contaría y luego el 50% de eso. Entonces estaríamos hablando de un número de millones en un dígito simple, que por supuesto no es suficiente para la creación, las necesidades de creación de capacidad. Y esa es la razón por la que hay fuentes adicionales al fondo adicional, incluyendo, por ejemplo, un fondo que tiene fines similares, un fondo JEF que tiene fines similares. Y necesitamos también obtener fuentes adicionales de financiación para el fondo especial para cubrir las necesidades de financiación globales. Gracias. ¿Alguien más para antes de pasar a otra pregunta? Una nota breve. Si nos fijamos en el dinero, me parece que la pregunta es muy compleja. Y por supuesto, hay economistas que habrán hecho cálculos en el contexto del proceso de reforma del sistema multilateral sobre el reparto de beneficios. Pero vamos a fijarnos en otro paquete de dinero, por ejemplo, la posibilidad de una contestación constructiva de la política actual. Fijémonos en un régimen, cambio de régimen gradual hacia un posible realineamiento de las instituciones o la creación de nuevas instituciones. Creo que nos jugamos mucho. Me parece que hay mucho dinero involucrado si nos fijamos en la posibilidad de ajustar los comportamientos, estándares institucionales, políticas nacionales e internacionales para crear coherencia entre investigación, innovación y equidad. En ese caso, me parece que el paquete de dinero es bastante amplio, es muy grande. Muchas gracias. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. Volvamos al equipo. Y me parece que hay alguna pregunta más. Helmut, devolvemos la palabra a Helmut. Había un problema con Internet. Bien, creo que un tema interesante que quiero lanzar al panel es, por supuesto, cómo debe definirse todo esto, cómo podemos llegar a una definición, porque no se ha hecho por parte del CBT-COP. Y hay un breve comentario en el chat sobre eso. Por ejemplo, en mi opinión, esta definición es crucial para definir qué es un producto DSI y para qué producto es necesario compartir los beneficios. Y esas cosas están estrechamente vinculadas. Muchas gracias. Definición de DSI. Es una buena pregunta. Esta será la última pregunta. A veces la penúltima pregunta es cuál es el objetivo del tratado. Y eso es suficiente para mí. ¿Alguien quiere hablar algo sobre la definición, por favor? Sí, Suri, adelante. No sé si va a ser satisfactorio, pero necesitamos mecanismos de gobierno que continúen actualizando esto. Entendemos que lo que son beneficios importantes hoy quizá no sean exactamente los importantes beneficios que son necesarios mañana. Esto lo vemos en el contexto de la salud, donde, como he dicho antes, el énfasis en la tecnología, la transferencia de tecnología es mucho mayor ahora que lo era en el tiempo, en una época anterior. Similarmente, cuando se negoció el marco, el DSI no se incluyó porque no era importante.
Y la evolución de la tecnología, como todos sabemos, ha hecho que todo esto cambie. Se ha dicho que la inteligencia artificial puede hacer que todo esto sea menos útil en el futuro. No sé que estemos cerca de eso si nos fijamos en el papel de estos datos para el desarrollo de vacunas. Creo que estamos muy lejos de eso. Pero tenemos que asegurarnos que los datos son de calidad y efectivos. Pero ciertamente podemos imaginarnos un futuro en 10 años donde nuevas tecnologías hará que todo el sistema sea inútil. Entonces, ¿hasta qué punto podemos acordar beneficios específicos o definiciones hoy? ¿Y hasta qué punto debemos asegurarnos que los mecanismos de los gobiernos permiten estas posibilidades de revisarlo cada 5 o 10 años para definir nuevos términos o para afrontar nuevas realidades tecnológicas? Me parece que esto es importante. Muchas gracias, Surya. Me parece que tendremos que terminar. Es necesario hacer hincapié en que ciertamente estamos en una era, no solo en términos de DSI o ABS, sino una era en la que estamos enfrentándonos a la necesidad de cambio en el sistema nacional, donde hay un desarrollo continuo de ciencia, de tecnología, que cambia toda la situación. Hay gran posibilidad de innovación. Es una buena idea para terminar. Crédito a todos ustedes. Apreciamos muchísimo sus contribuciones. Para mí ha sido un panel excelente y muchas gracias. Pasamos ahora. Siva, sí, muchas gracias, Tim, por haber moderado este panel tan interesante. Creo que hemos aprendido mucho, aprendido mucho también del chat. En el chat había una pregunta que podría copiarse y ponerse a disposición en el informe. Tenemos la posibilidad de copiar y anexarla al informe. Eso estaría en conformidad con la protección de datos, de la regulación sobre protección de datos de la Unión Europea. Nosotros estamos también muy agradecidos a los panelistas y estoy seguro de que esta no será la última vez en que les daremos la lata para que compartan sus ideas, sus conocimientos sobre el tema. Muchas gracias. Disculpas a todo el grupo por los problemas técnicos de los que ya hemos hablado. En las diapositivas de los distintos foros se compartirán junto con el informe. El informe se elaborará o estará disponible en la página web de la iniciativa ABS. También estamos pensando, porque hay muchas personas nuevas, digamos, después de la adopción del marco, y tenemos entonces nuevo material experto, y lo vamos a compartir en su momento con los participantes. En ese sentido, queremos también mejorar, por eso nos interesa saber si el webinario les resultó productivo. Entonces les pedimos que participen en una muy breve evaluación que les aparecerá cuando se desconecten. Entonces, una vez más, muchas gracias por todas las preguntas y todos los temas que surgieron. Tomamos debida nota de todos ellos. Como sabrán, en nuestro sitio hay información sobre IDS. Estamos ahora actualizando
el folleto técnico sobre IDS con muchas de las preguntas planteadas hoy. Muchas gracias entonces, una vez más, a todos ustedes, a los panelistas, a los participantes, los moderadores, mis colegas, el equipo técnico que nos respaldó, Yannick, Andreas y Catherine. Sabrán de nosotros cuando hayan nuevos webinarios sobre modalidades, sobre pueblos indígenas y comunidades locales, por ejemplo, y PLS, que son parte de los temas. Muchas gracias. Disfruten el resto del día.